Vamos a hablar de economía y me gustaría que primero puedas definir esta profesión. ¿De qué trata la economía? A ver, me acuerdo que en el colegio enseñaron esta, que es la ciencia que busca la asignación eficiente de recursos en la sociedad. Lo cual yo nunca lo entendí. ¿Entienden ustedes? Sí, La cero, ciencia cero. que estudia la asignación Eficiente. eficiente de recursos en la sociedad. Exactamente. Ya. Estaba pensando cómo lo explico, y lo voy a explicar con un ejemplo fácil. Imaginemos que estamos en una isla. Tengo que vivir, entonces yo me pongo a pescar, luego me pongo a hacer mi casa con palmeras, hago todas las labores que tengo que hacer. Me va a tomar tiempo, luego me doy cuenta que hay más gente. Entonces de repente digo, tío, oye, ¿sabes qué? Tú dedícate a pescar y especialízate en la pesca. Yo me dedico, tú dedícate a hacer casas y ponte a hacer casas. Y de repente, como grupo, podemos producir más que si yo hiciese algo solo. O sea, voy a tener más tiempo libre. Entonces, esa organización, como grupo o como sociedad, que permite que tengamos mayor bienestar, mayores recursos, más cantidad de casas, más cantidad de pescado, más cantidad de lo que tú quieras, ese arte de mezclar recursos, o sea, capital, materiales, eso es la economía, eso es lo que estudia la economía. Entonces tú puedes sofisticarlo mucho más allá, puedes hablar de mercados eficientes, de sofisticación, regulación en finanzas, pero al final es eso, cómo nos organizamos entre todos para producir más bienes. Claro, pero por eso está muy ligado a la producción, ¿no? Digamos, de cómo funciona la economía, o sea, esa definición que te dieron, de alguna manera, si es correcta, si uno la analiza bien, ¿no? Totalmente correcto. Claro, porque es la asignación No hice mucho, pero eficiente de los recursos que hay en una sociedad. Exactamente. Y finalmente, ¿qué tipo de cursos estudia un economista? A ver, yo diría 50% de los cursos están muy ligados a matemáticas y el otro son más de ciencia social. O sea, mitad. La economía es una ciencia social, por definición, ¿no? Yo siempre tenía la duda cuando estudiaba si era por la cantidad de números que estudias que se me pegaba la ingeniería y no entendía la parte de ciencia social. Y me explico, a ver, la mitad, en matemática hay dos partes, ¿no? La matemática exacta, la que estudian los ingenieros, y la estadística, que estudia probabilidades, ¿no? Entonces, imagínense este cuarto, el volumen del cuarto, ¿no? 5.1 por 2.3 por lo que tú quieras, 10.4. Tengo un volumen exacto que va a salir con decimales y milésimos. Eso es exacto, la matemática te dice que eso va. Claro. Y es una cosa cierta. La estadística, ¿qué es lo que hace? La estadística saca un promedio. ¿Qué edad tenemos acá en este cuarto? No sé, di tú. No, nosotros cambiamos el promedio, vamos a malograr el promedio. Exactamente, claro. Exactamente. O sea, hay un promedio que va a ser como 19 años, 20 años, y nosotros estamos malogrando el promedio, justamente porque subimos. Y al final lo que va a decir es, este grupo, con esta gente, ¿cómo se comporta normalmente? ¿No? Tú puedes extrapolar, sacar conclusiones por rangos etarios, y lo que te va a decir un economista es, muy probablemente este grupo va a ir, no sé, pues 3 veces al cine, 3.2 veces al cine. Pues sí, pero pueden ir 4 o 3, y tiene rangos. Entonces, la economía es el arte de adivinar de una manera educada, y para eso usa la matemática, y es básicamente la parte de estadística. Volviendo a lo que decía, entonces el 50% de la carrera es matemática básica. ¿Cómo qué tipo de cursos en matemática? A ver, hay una línea, yo estoy en la Pacífico, hay una línea de 7 estadísticas. 7 estadísticas. O sea, tú acabas, si tienes varios, o sea, a ver, vamos, hacemos matemática primero básica, luego pasamos a estadística, y luego pasamos a otra ciencia oscura que se llama econometría, que básicamente es aplicar la estadística a variables económicas. Ajá. Entonces, y luego, la econometría, ¿qué te permite? La econometría es justamente permitir, o sea, se va a producir tanto de este modo, de acuerdo a flujos históricos. Entonces, tú con la matemática, lo único que te permite es hacer una adivinanza educada. Adivinanza educada, o sea, la econometría... Esta adivinanza educada son los que te dicen, me parece que el PBI en el próximo año 3.4 va a ser 3.4. Y ellos dicen, no, es 3.2. No me parece que es 3.2. Muestra tu modelo. ¿Por qué dice 3.2 y el otro por qué dice 3.4? Porque cada uno asume ciertas cosas. Y entonces
por ejemplo, eso es una cosa, no sé, no hay esta, que siempre los economistas agarran y dicen, sale publicado en el periódico, el PBI va a crecer 3.4, 4.2 y todos difieren, ¿no? Y nadie es que esté cierto, nadie sabe. Y de repente es 3.8. Todo el mundo está asumiendo, viendo y sacando una adivinanza educada. Una adivinanza educada. Cojo mi modelo, veo la producción, cómo ha ido, veo la estacionalidad, la producción de tomate, la producción de papa, la producción de todo, la producción de carros, todo lo sumo, armo y armo este gran número, ¿no? Entonces, perfecto, y todo eso tiene que ver con la matemática. Con la matemática. Y otra gran parte, lo primero que dije es una ciencia social. Entonces, la ciencia social, por definición, estudia al hombre. Y el hombre es el problema. El problema en todos los modelos económicos son las personas. Porque depende, por ejemplo... Porque el hombre no es tan predecible. Es cero predecible. O sea, suceden cosas como las criptomonedas ahora último, ¿no? La gente se vuelve loca apostando por esto. Eso, ¿cómo lo modelas? Se ha modelado, ha pasado esto varias veces. Pero igual vas viendo. Yo estaba a punto de comprar, me recomendaste que no, te hice caso. Qué bueno. Ahora cuando suba te voy a decir, mira lo que estoy perdiendo. Ya bajó como a la mitad. ¿Han escuchado las criptomonedas? Sí, sí, he comprado. ¿Tú has comprado? Sí. Te fregaste, hermano. No, yo la compré a $1,000. ¿Y ahora? Ahorita está 7,000, creo. ¿Y lo vas a vender o lo...? ¿Qué suba más? Pero está bajando. Ha ido bajando en enero, febrero, pero ahora ya no se subiendo. Me parece un excelente ejemplo. Y te cuento una cosa. O sea, estas cosas han pasado y pasaron... justamente hay una parte de la economía que es economía del comportamiento, ¿no? Modelación de comportamiento humano. O sea, la gente entra en pánico o entra al revés. O nos comenzamos a decir, oye, esto es súper bueno, y todos vamos y compramos. Claro. Y el precio comienza a subir como consecuencia. Esto pasó con los tulipanes a finales de 1700 en Holanda. O sea, y todo el mundo comenzó a especular con los tulipanes y comenzó a ser carísimo. Y los bulbos terminaron costando más que una casa. O sea, es una tontería. O sea, ¿En serio? Una cosa que es irracional. La gente decía, pero si la semana pasada ha subido y sigue subiendo, va a seguir subiendo. Y entonces tú modelas una crisis de ese tipo y ha pasado justamente, y tiene estadios. Lo que se dice ahora, después está en el tercer estadio, que va a caer. La economía se encarga de hacer eso, es decir, oye, la gente se ha comportado de tal modo, vamos a cuantificar y vamos a ver qué efecto tiene en producción. Entonces, específicamente para lo de las criptomonedas, ve ciertos comportamientos que ha habido. Es mucho más difícil, tienes que ver esa parte que se mezcla con psicología. Otra cosa, no sé si ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver la política con el crecimiento del PBI? ¿Qué tiene que ver que haya encontrado que Alan García ha robado $50 millones con que el PBI baje o suba? Tiene que ver con las expectativas de la gente. O sea, la gente, si lo encuentran Alan García y dice todo va mal, tiene la sensación de que las cosas no funcionan, se siente un poquito más miedo a gastar. Dicen, va a venir épocas malas, no gasto. El miedo altera la economía. Exactamente. Y la confianza también. Porque yo agarro y digo, me voy a comprar una casa mejor, me la compro el próximo año. Me voy a comprar un carro mejor, no. Ahorita no. Entonces, tú que vendes carros y tú que vendes casas, ya no vendes. Y entonces es la famosa profecía autocumplida. O sea, si yo digo que no voy a crecer y creo en eso, no voy a crecer. Pero por mi propia creencia. Entonces, mucho de lo que se dice es... cuando, por ejemplo, sale Julio Velarde, el presidente del Banco Central, a explicar un poco las cosas, el ministro de Economía, es para que la gente se calme y siga consumiendo y siga produciendo. O, por ejemplo, yo como inversionista en una fábrica, haga la ampliación de la fábrica, que pensaba hacer, que tenga confianza en que las cosas van a seguir bien como estaban. Ok, ¿y qué curso de ciencias sociales llevas, por ejemplo? Historia económica. Historia económica, que es bien interesante porque la economía es una ciencia totalmente nueva. ¿Cuánto tiempo tiene? Adam Smith, 1800 y pico, pero este siglo, el siglo XX, perdón, me siento viejo con eso, el siglo XX ha sido el siglo de los experimentos, porque se comenzó con un experimento puramente capitalista, se dio la Gran Depresión, falló, ha habido socialismo, comunismo, son nuevamente modos de organizarnos como sociedad, han fallado. En Europa funciona una mezcla entre socialismo y capitalismo, un balance, igual en Noruega, Estados Unidos es más capitalista. Entonces tú puedes ver diversas tendencias de cómo se organizan y los resultados. Entonces,
ahora tú puedes decidir, oye, nos fue bien después de 30 años de estar en este modelo económico, o en Perú, que se habla de Fujimori, que se cambió el modelo, vamos recién 25 años y podemos ver resultados. Y sigo aprendiendo, prueba y error. O sea, ¿la han fregado? Claro que la han fregado. Y tú ves, nuevamente, las escuelas. Había una escuela que se llama la escuela clásica, ¿no? Que básicamente todas las cosas llegan a un equilibrio natural. Hubo el problema de esta gran depresión en los 30, habían habido 25% de desempleo, todo un desastre. Y se dijo esto, y esperaban que las cosas se arreglasen, como decía la matemática. No pero digamos, pero eso que estás hablando es de la macroeconomía. Correcto. Pero un economista, claro, un economista, ¿en qué posibilidades de chamba puede tener? Dos cosas. A ver, ¿qué es lo que hace un economista? ¿No? Un economista básicamente analiza patrones. Es muy analítico. Totalmente analítico. Totalmente. O sea, es buceador. Bueno, en el término que usted conoce, que no te lo... Exactamente. Entonces, de una realidad compleja, lo que tú tienes que ver son las variables fundamentales, lo que mueve, lo que más pesa, lo que realmente... Y eso te permite predecir ciertas cosas o explicar ciertas cosas. Y tienes dos grandes áreas que se complementan, que es la macroeconomía, que ve cómo funcionamos como país o como sociedad, y la microeconomía, que lo que estudia son mercados específicos. La microeconomía puede estudiar, por ejemplo, el mercado de la banca, específicamente cómo funcionan las regulaciones, cómo se toman las decisiones a ese nivel. Tú agregas un montón de mercados y tienes cómo funcionamos como masa, ¿no? Claro, porque además en cada empresa también se necesita un economista. Así como hablamos de un abogado, en las empresas, bueno, no en las chiquititas no, pero en las grandes, hay economistas siempre, ¿o no? A ver, yo te pongo al economista, si tú lo comparas con un barco, es el navegante un poco, ¿no? Que te va a decir, oye, por ahí hay tormenta, vamos un poquito para acá, ¿no? Ve las grandes líneas. De repente tú le dices, oye, maneja el timón, no sabe cómo hacerlo. O sea, el tipo debería poder explicar, mira, pasa esto porque por allá siempre hay tormenta, pasa por acá. Todo ese tipo de marco en general en el cual el contexto en el cual se da el funcionamiento, la operatividad de las empresas. ¿Puedo botarme, querido Ignacio? Por favor, siéntate, paso, agarra ahí una silla. Esa es la función del economista, realmente darle contexto. Entonces, sí, en las empresas más grandes es necesario eso, ¿no? En las empresas más chicas no, porque son muy nucleares. Entonces funcionan en una operatividad mucho más sencilla. Pero también pasa que muchos economistas terminan teniendo una gran flexibilidad laboral y terminan administrando, terminan gerenciando algo, terminan dedicándose a la parte comercial y su formación inicial fue economía. Hay un problema, porque la economía no hay tantos puestos disponibles para los economistas. Ah, eso es un problema de puestos. Totalmente. Pero no... Las dos cosas. Ajá. Las dos cosas. Yo creo que definitivamente la carrera que uno hace, la primera carrera te da, ¿qué es lo que te da? O sea, lo que te da es un marco analítico, una forma de ver el mundo. O sea, el ingeniero, te das cuenta que es ingeniero después de que tenga 50 años porque analiza las cosas de un modo. El antropólogo de otro modo totalmente distinto, ¿no? Economía te da ciertas herramientas y un poco se basa en lo que decía esto. O sea, la gran virtud de la economía es poder ver patrones donde otros ven un montón de ruido. O sea, y dicho eso, entonces, tú como economista terminas, si sabiendo matemáticas, con una gran capacidad analítica, y luego, ¿qué es lo que sucede? Tienes esta disyuntiva. Te puedes dedicar a ser investigador. Ajá. Investigador, que es hay muchos investigadores económicos, lees papers, lees un montón, haces matemática y das tu opinión en revistas, en foros, en un montón de cosas. Ese tipo de carrera no es para todos. Entonces, muchos economistas deciden, con ese marco analítico, dedicarse a otra cosa. O sea, mucho que, yo te digo, de mi promoción de la Pacífico, un montón se ha dedicado a finanzas, cosas más aplicadas, a trabajar en empresas, pero complementan. Entonces, No, le sirvió la economía. Totalmente. Claro. Totalmente, porque te permite leer otras cosas, ver otras cosas. O sea, uno puede aprender técnicas específicas, puede aprender de marketing, puede aprender de contabilidad,
y sabes dónde se inscribe esa herramienta, pero sabes todo el contexto. Pero además el patrón que tú dices que el economista capta es un patrón que tiene indicadores matemáticos. Digamos, el ministro de Educación, el mejor que hemos tenido saber, el economista, se mete a educación para ayudar a la educación. Yo lo entrevisté y claro, cuando él habla de números, ¿no? Hemos subido este porcentaje en este índice, hemos bajado en este, tenemos que subir en lo otro. Es que si no todo es así como aire caliente. Es ¿no? como O sea, un amante de medirlo todo, dirías tú, un economista. totalmente. Si no, es otra cosa. O sea, ¿cuál es el problema en muchas discusiones que se dan? Es que no podemos discutir, o sea, ¿está bien esto, no está bien? Sí, vamos a ver los números. O sea, yo te puedo discutir todo el rato, pero ¿cuáles son las premisas? ¿Cuáles son los fundamentos en los cuales nos basamos? Claro. Los números te dicen. O sea, esto funciona, esto no funciona. En el caso de Saavedra, básicamente lo que traía a la mesa, lo que traía como ministro es, oye, he estudiado la experiencia en muchos otros lados y estas cosas han funcionado y estas no tanto. Y te dice cómo estructurar. Y lo que ha hecho es medir la evidencia práctica, ¿no? O sea, parte de la economía y estos 100 años que comentaba de desarrollo son eso. Entonces comenzamos a ver evidencia práctica en que nos equivocamos, que no funcionó también y se ha gastado una cantidad de dinero en muchos programas que sonaban muy bien en papel y la gente no reacciona también, o te das cuenta que descubres cosas, comportamientos humanos que no los tenías previsto. Claro. Además tú estás metido ahora en el rubro de construcción también. Totalmente. Mira cómo estamos hablando Totalmente de ingeniero distinto. civil, pero ¿te sirvió la economía? Entonces, sí, claro. ¿Qué es lo que haces en construcción? Yo soy empresario en construcción. Pero claro, muchos empresarios son economistas, por eso digo que es una carrera que te permite una flexibilidad, ¿no? Pero ahí es importante hacer una anotación, o sea, yo te digo, cuando decidí hacer, yo hice un MBA justamente porque como economista te das cuenta que si bien tienes una idea clara del entorno, no tienes las herramientas prácticas. O sea, te falta conocimiento de contabilidad, te falta conocimiento de recursos humanos, te falta un montón de herramientas específicas. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es, una vez que tú tienes un marco amplio de comprensión, puedes poner las herramientas donde deben ser colocadas. Entonces tú puedes, solamente, para mí es muy flexible, creo que lo que te da la economía, sí puedes seguir una carrera estricta ahí, te da un gran marco analítico que es muy versátil, por dos cosas. Como dije, o sea, creo que más del 50% es matemática y el otro por ciento es ciencias sociales. Entonces, eso. No solamente tienes manejo de matemáticas, sino tienes manejo de otras habilidades. Por ejemplo, un abogado, y tengo muy buenos amigos abogados, solamente ven esta parte, o sea, leen muy bien, entonces le haces un Excel de 4 líneas, el tipo se asusta. Y a un ingeniero le dices, oye, escríbeme un correo, una cosa tan simple, y escribe cualquier mamarracho, porque no están entrenados para eso. Entonces, tener ambas habilidades, creo que economía es una carrera en la que se conjugan las dos cosas, ciencias sociales y matemática, cuando combinan más cosas. Y el perfil de las personas que, digamos, son economistas, que estudian economía, has hablado de la capacidad analítica, Sí. ¿no? Has hablado de un gusto por la matemática, has hablado de un interés también por las ciencias sociales, por el ser humano. ¿Hay algunas otras cosas más crees que son indispensables? No. No. Claro, fíjense cómo está estos verbos que tienen que ver con lo del ser buceador y como sustantivo está justamente el ser humano, pero también un poco la matemática para poder entenderla, porque también Es una herramienta, básicamente. es una herramienta, pero es más el comportamiento humano lo que le sirve, lo que le interesa. Es la matemática para hacer una adivinanza educada sobre el comportamiento humano. Es la adivinanza educada sobre el comportamiento humano. Y con eso armar esta organización para ver cómo funcionamos, haciendo más bienes y servicios para la sociedad. Perfecto. Te hago la última pregunta para que ustedes puedan hacer su pregunta, y es ¿cómo fue tu historia? O sea, tú terminaste el colegio. Yo terminé el colegio con esta definición absurda de economía, de asignación eficiente de recursos. Ya. Y qué cosa para más aburrida puede ser esto. Y no sabía qué hacer. Y dije, bueno, me metí a Católica de Letras, estudiaba psicología, imagínate. Ah, tú te metiste, acabo de enterarme. Totalmente confundido, ¿no? Imagínate. Ya. Y luego lo que te das cuenta, lo que yo me di cuenta es que el contenido de números, yo me sentía bastante capaz en números, era muy bajo.
En psicología. En letras, yo estuve en general en letras nada más, nunca llegué a facultad. Y lo que dije es necesito una carrera que tenga más contenido numérico, en la cual yo pueda sentirme un poco más logrado, o sea, realmente sentía que podía destacar en eso. Y hago el cambio de administración, me cambio de universidad, me cambio a la Pacífico. Y como habían muchos cursos comunes, vas descubriendo la economía. O sea, y lo que yo percibí es que sí, tenía varias herramientas interesantes la administración, pero que lo que me llamaba más por el reto, por la comprensión de problemas complejos era la economía. Digamos entonces que la economía te da esa base teórica de entendimiento y la administración te da herramientas. Exactamente. La administración lo que te da son herramientas específicas para manejar una empresa. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? A ver, muy bien, Rush. ¿Qué trabajo hace un economista que trabaja como economista? Julio Velarde es un economista famoso, en mi promoción es el profesor mío, es más especialista en teoría monetaria, cómo se regula la producción de dinero, que es ahorita presidente del Banco Central. Y hay toda una línea, ¿no? Que esto es en macroeconomía, todo lo que es política monetaria, tipo de cambio, inflación, y ahí hay un montón metidos en este tema de regular, el dólar sube, el dólar baja, cómo funciona. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Hay un montón, Jaime Saavedra, economista especializado en temas de desarrollo, que se dedica, por ejemplo, a ver cómo mejorar, qué reformas se deben hacer en educación. Entonces puedes comparar modelos, podemos comparar data, y así como puedes encontrar gente que hace lo mismo en otro ámbito, en salud. También hay un montón de economistas en salud, yo he trabajado algunos años justamente en ese tema. ¿Qué puede hacer? ¿En qué trabajo específico? Por ejemplo, puede ser ministro de salud. ¿Cómo organizas todo el sistema de salud nacional para que sea más eficiente, para que la gente tenga los lineamientos y los incentivos para que todo funcione y no funcione como funciona? Claro, pero además Sí, Rush, ¿qué ibas a decir? Que entonces más o menos es como tú mismo crear tu teoría o tesis para cómo hacer X más efectivo. Sí, claro. Claro, porque fíjate que, como así mencionó Erika, que el abogado lo que sabe es cómo funcionan las reglas, el economista sabe cómo funciona la plata, o sea, el manejo del dinero en relación a la producción, como había dicho tú. Los recursos. Los recursos, Claro. no la plata, claro, los recursos, porque la otra vez hemos hablado que a veces hasta en la cárcel que no hay plata, ¿no? Los cigarrillos, ¿no? Que Funciona como dinero. Claro, o las figuritas de Panini. Imagínate. Ahí se ve un sistema económico, ¿no? ¿Cuál es la figurita que más hay, la que menos hay, la más pedida? Y se genera un intercambio de recursos. Entonces, en cualquier lugar donde eso sea importante, un economista tiene algo que decir. Pero, como dices tú, el que trabaja en el Banco Central, que es quien maneja el dinero, ¿no? Los recursos de un país, ¿no? La moneda, qué sé yo, es donde más presencia tiene. Y para ser un poco más específicos, entonces tú tienes, por ejemplo, la católica tiene mucho más miradas en el sector público. Normalmente tienes mucha gente metida en SBS, en los ministerios de economía de la católica, ¿no? Hay centros de investigación. Tienes ahí el CIUP, que es el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, que tiene un montón de investigadores que ven varios temas. GRADE, que es el Grupo de Apoyo al Desarrollo, que lo que se dedica tiene un montón de economistas que investigan, crean teorías nuevas, comparten papers, van a conferencias y dicen, oye, por este camino se debería ir, ¿no? Y lo que hacen es aconsejar a funcionarios ejecutores para que tomen el mejor camino. Claro. Sí, Rubén. Al comienzo, ¿quién crees que tiene más oportunidades de trabajo? ¿Un economista o un administrador? ¿O es Ahorita más, viene el es más administrador. Estamos atentos a la respuesta. A ver. Yo diría que un administrador. Es más, diría que un contador, que es totalmente práctico. El tema es, también al mismo tiempo creo que tiene un techo mucho más bajo, porque tiene mucho menos comprensión. Es una cosa que se requiere específicamente y que tú entras a un rol específico y como que te estancas en esa esfera. Entonces, sí. Depende de que te guste. Y al final es una decisión, depende en que te sientas cómodo. Porque
Porque nuevamente, vamos a ver esto, si te sientes motivado vas a tender a ser mejor en lo que estás, ¿no? No Sí, tanto pero hay una monetario. cosa bien importante, Rodri, sobre todo en tu pregunta, y es al comienzo. Por eso me gustó esa precisión. Porque eso hay que entenderlo bien. Hay el comienzo, por ejemplo, si ustedes ven, los que no han investigado se meten a la página de Ponte en Carrera, que es una página del Ministerio de Educación donde están todas las carreras, toda la información, te pueden decir los sueldos que uno puede recibir de acuerdo a la profesión al inicio. Y no se asusten, porque es al inicio. Tú ves eso y dices, que ese es mi futuro, y casi solamente los ingenieros muy especializados son los que al comienzo pueden ganar más, pero hay profesiones que necesitan de una mayor maduración también. Por ejemplo, un doctor. O sea, mi hermano es médico, yo ya chambeaba y mi hermano pedía propinas. O sea, yo ya tenía cosas, o sea, me había hasta construido un mini depa y mi hermano pedía propinas. Ahora es un dermatólogo muy importante y es el que más plata tiene toda la familia y tiene una casa enorme. Es verdad. ¿Me entiendes? Pero demoró en madurar porque hasta los 20 y tantos era nadie. Desde los 30 y a los 40 ya era un médico muy reconocido. Ahora él sale por todos los programas, es un dermatólogo muy, muy famoso. Pero son carreras que demoran más en madurar. La arquitectura también. La arquitectura después de los 30, ¿no? Se dispara. Pero en la publicidad es al revés. El chibolo a veces, ¿no? El creativo le da más oportunidades y después, ya después de los 30 está viejo, ¿no? Necesitamos a alguien con ideas nuevas, ¿no? Estoy exagerando, pero depende, ¿no? Entonces, claro, las personas más prácticas pueden conseguir más rápidamente, más empleables, hasta alguien que estudia una carrera técnica, pero el techo es diferente. ¿Ok? Sí, a ver, mira, todas las preguntas, 1, 2, 3, 4, a ver, Rodrigo. Ya, bueno, por favor, Rodrigo, un caballero. ¿Lo laboral es como que reducido? No, no es reducido. ¿O es amplio? Es amplio. ¿Sí? Es muy amplia y muy flexible, como te digo. Porque en la parte comercial, yo he conocido mucha gente, como te digo, que se dedica a la parte comercial, y en el fondo soy economista, porque es algo, la base teórica te sirve, ¿no? Y te pongo un ejemplo concreto, o sea, cuando yo salí, muchos entraron a trabajar a banca de inversión o a bancos, y economía te prepara cero para eso. O sea, revisar rayos, finanzas, eso es más contabilidad que otra cosa. Sin embargo, tienes la facilidad de números, sabes números, comienzas a revisar y haces, en 2 o 3 meses estás defendiéndote bastante bien. Digo, un montón de gente conocida que hace eso, ¿no? Y poco a poco se van especializando en finanzas, por ejemplo, que no es economía, propiamente dicho. Ya, un economista nunca va a ver una cosa concreta, por ejemplo, los recursos, más cuánto tiene, cuánto necesita gastar, siempre va especulando cosas. Sí, siempre va especulando. Pero te pongo cosas concretas. Por ejemplo, un economista que conozco, creo que fue Carlos Morón, no me acuerdo quién, hicieron, ¿vamos a hacer la carretera interoceánica o no? Entonces la pregunta es, claro, si el beneficio es mayor que el costo, la hacemos. ¿Cómo sabemos cuál es el beneficio? Para calcular cuánto vamos a gastar. Claro. Entonces hay que hacer una serie de cálculos en función de cuál es la eficiencia, ¿no? Si el camión se va 3 vueltas y ahora ahorramos 2 horas, ya, ok, 2 horas de camión, ¿cuánto me implica en horas hombre, en combustible, en maquinaria, en un montón de transporte? Entonces todo ese impacto en la economía hay que calcularlo y hay que sacar. Y específicamente te digo, ahí sacaron que eran 1.600 millones, 1.680 millones, que es un cálculo totalmente específico, basado en un montón de especulación, una adivinanza educada, pero que te permite a ti decir cuánto me gasto en interoceánica. Me gasto cualquier montón que sea menor. Si me cuesta 1.200 es un buen negocio porque me quedo con 400. Al final se gasta más plata, es otra cosa. Pero te da las herramientas para decidir, tomo una buena decisión o no, en función a ver que tú no conoces. Y ahora es lindo porque uno puede decir, ¿y qué tal si construimos una carretera subterránea de aquí a la selva? Suena lindo, ¿no? Pero el economista Te va a decir que mejor gastes plata con claro, cosas. calcula y te dice esta decisión es correcta o no. Por eso que es mucho más buceador. Sí, Rush. 2 cosas. Un economista que trabaja como economista, no los mejores, así como los que me ha dicho, pero no normal, cuánto gana. Y también Trabajar
haciendo economía de la salud durante varios años. Porque una de las cosas que yo quería, o sea, nuevamente, yo he crecido en los 80s, una economía en desastre, hiperinflación, todos estos problemas. Y uno quiere contribuir al desarrollo del país, fue una de las razones que me inspiró a estudiar economía. Y sí trabajé en sector público, sector privado, ayudando, trabajamos mano a mano con el Ministerio de Economía en esa época para hacer varias reformas. Y de ahí justamente vamos al tema de que sientes que te faltan herramientas prácticas, ¿no? Herramientas, o sea, tienes un entendimiento grande y tienes problemas para la ejecución específica, ¿no? No es un buen ejecutor. Y lo que yo vi era que un MBA me daba esas herramientas prácticas, ¿no? Que a mí me faltaban. Entonces yo tomaba... ¿Dónde lo hiciste? En Estados Unidos. En Estados Unidos, en Berkeley, ¿no? Que además el siguiente también, Ignacio, El tuvo un compañero ciclo- Carpeta está atrás. compañero de carpeta de maestría. Ah, sí. Así es. Entonces, claro, y esa combinación economía, MBA, es muy común, porque tienes la comprensión de las herramientas analíticas y tienes el conocimiento específico que te permite ejecutar. Y, te digo, de la gente que yo conozco, gran parte va por ese camino, ¿no? Pero digamos, con entonces, su pregunta, que es la curiosidad del sueldo, es difícil decirlo, ¿no? Bueno, yo te digo, la labor pública, o sea, si tú quieres ser, no sé, ministro, director, todo esto acá, hay un sacrificio personal en cuanto a sueldo, ¿no? La labor privada paga más. En general, les digo algo, los sueldos iniciales de cualquier carrera siempre son más limitados. O adquieres puestos importantes en una empresa para tener un gran sueldo, o emprendes tu propia línea, que también es riesgoso. Pero creer que uno termina la carrera y te dan el super sueldo... Yo creo que la decisión, cualquier decisión que tomen, olvídense el dinero. O sea, así de simple. O sea, tú me dices, oye, me voy a ganar 200 soles. Sí, pero vas a trabajar con este tipo del cual vas a aprender mucho. Al inicio, sobre Yo todo. creo que de los 20 a los 30 lo que debes preocuparte es de un buen jefe. Alguien de quien aprendas. Sí, me paga 200 soles. Ya, bueno, ve que te alcanza, hombre. Pero sí, porque estás ganando mucho más en conocimientos. Claro, fíjate, si ves esta página de Ponte en Carrera, vas a ver que los sueldos, los mayores sueldos, el rango mayor, está entre 3.500 y 4.500 soles, en la mayoría de las carreras. Y para un chico que recién termina puede ser bastante, en el Ponte en Carrera, ¿no? Sobre todo en las ingenierías. Pero claro, un actor gana más. Escúchame, vas a estudiar ¿Entiendes? 5 años. Pero el actor se va a te vas quedar quemar las después pestañas más pobre. cuando en combate, siendo Claro. animador, podrías ganar más. Entonces, la decisión Un chico de combate gana un día, un sábado, por ir a un evento, $1.500, $4.500 soles. lo que gana un economista En todo el mes. saliendo. Pero ese chico de combate no va a tener posibilidades posteriores. Por eso digo que Y había hay otra cosa que tener quería como decir tranquilidad con respecto a la maduración, ¿no? O sea, vamos a poner el ejemplo la caricatura de combate es, claro, se va a la moda y ya no tiene Se tanto acabó. valor que agregar. Claro. En cambio, lo otro es una maduración más lenta. Y para esa maduración más lenta, la mejor decisión que puedes tomar es de un buen sitio de trabajo, una organización que te aporte, en la cual tú vayas adquiriendo más conocimientos, porque nuevamente, la universidad te da la base, o sea, tu kit de comienzo. Sí, pues. Y de ahí la experiencia profesional, el día a día, es el que te va alimentando como profesional. Y es bien importante lo que dice Javier, que es bueno que se quiten ese chip de decir, a ver, voy a meterme 6 años y luego qué tipo de trabajo voy a conseguir y más o menos cuánto voy a ganar. Es un camino muy lineal, porque uno tiene que seguir estudiando y dependiendo por dónde vas y de acuerdo a tus aspiraciones, puedes llegar hasta sobrepasar tus expectativas o no, pero es una cosa más o sea, los chicos ahorita de su generación piensan muy a corto plazo y los 20 en general es para sembrar. Las cosechas se dan después de los 30. Uno tiene que pagar mucho derecho de piso los primeros años, ¿no? Rodri. ¿Ya no? Ah, Sí, Alejandro. ¿Cuál es la diferencia entre matemáticas en economía
Y matemáticas e ingeniería. Lo que contaba al principio sobre la exactitud. Unas son determinísticas, tienes física, tienes velocidad por tiempo y es una respuesta exacta. En economía no, en economía tienes rangos y estadística. O sea, tienes, te voy a decir, con 90% de probabilidad va a pasar esto. Y en este rango además, ¿no? Entonces, ingeniería, y es un poco el problema con el que sufren los ingenieros, es que si no le das cosas exactas, Claro. y el problema es que la sociedad y el comportamiento humano es justamente abstracto, no sabes. Sí, pues. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Y la gran diferencia que yo noto a veces con la capacidad de los ingenieros, o sea, los ingenieros hacen muy buenas cosas, que eso que no puedo hacer, pero sufren mucho cuando les pones esta incertidumbre en medio. O sea, usa la matemática, pero hay incertidumbre. Comencemos a calcular con eso. No, tiene que ser un ingeniero, tú le dices, mira, ¿puedo la viga tener un par de milímetros menos porque me sale más barata? Te dice, no, se va a caer. Y Tiene que escúchame, tener esta medida. y tiene que No ser se así. cae. Yo prefiero un ingeniero, o sea, estructural tiene exactamente cuánto acero va en este edificio para que no se caiga. Yo no pondría un economista hacer ningún cálculo. Claro. El economista decir, sí, más o menos va por acá, y puede pasar. Y había este chiste famoso que es, un buen economista es aquel que puede explicar por qué lo que predijo ayer fue erróneo.